Seguimos hablando del conflicto entre Palestina e Israel luego de la irrupción del grupo Hamas durante el fin de semana. Me acompaña en el estudio Marwan Sotoantaki, analista, colaborador de Milenio, experto en Medio Oriente y además autor de este libro que se llama Lo que hicimos mal los adultos, que me hiciste favor de mandar. Marwan, muchísimas gracias, que hoy pude además revisar este primer capítulo en el cual justo tocas el tema central de nuestra conversación, ¿no? ¿Qué hicimos mal los adultos? Y aquí está el primer capítulo, Palestina e Israel, para que la gente se dé una vuelta a la librería, pueda adquirir el libro y rápido, ¿no? En unos cuantos minutitos. Claro, es un libro donde trato de adolescentes explicarles por qué hay guerras, cómo llegamos al punto en el que estamos. Y sí, empiezo con el conflicto tradicional de Medio Oriente, que es Palestina e Israel, ¿no? Ahí está, Palestina e Israel. Marwan, ¿qué debemos saber de lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos entender lo que generó que Hamas atacara como atacó en la mañana del sábado distintas zonas de Israel, sobre todo ahí en la Franja de Gaza? A ver, estaba viendo los materiales, las entrevistas que tenías hace un rato, y creo que quizá en ellas podemos ver la primera dificultad para poder acercarnos al conflicto. Parece que se nos ha hecho muy complicado entender que pueden existir dos verdades simultáneas y que esas verdades simultáneas no implican un pero, porque no hay pero. Frente a lo que cometió en la mañana del sábado Hamas, solo puede quedar la condena absoluta. No hay opción más que la condena. No hay opción más que la condena porque es un acto de barbarie absoluta, donde no solamente estamos hablando de la intervención aérea, sino de la entrada y del ataque dentro del suelo de familias, al lado de gente donde estaban civiles, donde se disparó en contra de civiles, donde secuestró mujeres, niños y viejos, y donde vimos también la vejación de los cuerpos que fueron asesinando. Frente a eso, la única posibilidad es condena. Ahí es donde no podemos encontrar que hay un pero sí tenemos que entender, y no se trata de equivocarme, sino de, a ver, tenemos dos realidades simultáneas. Está esa y hay otra que también permite una condena, solo que tiene distintas atenciones a partir del tiempo, y es un hecho, como te decía el embajador de Palestina, el representante de la Oficina de Palestina en México, que hay un sistema de apartheid que ha sido impuesto por el gobierno de Israel, al mismo tiempo que existe un avance irregular, ilegal, contra derecho internacional de los asentamientos sobre territorios ocupados, y que se le ha impedido a la población palestina algunos derechos que llegan al punto tan básico como la libertad de tránsito. Entonces, esas dos realidades conviven sin que una justifique las otras. A partir de eso es que no hay un pero viable. No podemos pensar en un pero, sino dos verdades que pueden coexistir sin que una tenga justificación con la otra. ¿A qué llevó esto? Hay distintos elementos que también tenemos que tomar en cuenta para tratar de ver dónde llegamos, cómo llegamos a este espacio. Primero, Hamas, y hay que también recordar otra cosa, Hamas no representa al Estado palestino. Hamas es una organización que nace después de la primera intifada con el proyecto de tener un Estado islámico, es decir, algo parecido a lo que sí hablábamos cuando nos referíamos al Daesh y demás, que rompía con el principio de convivencia previo a 48, donde sí podían cohabitar judíos, palestinos árabes musulmanes y palestinos árabes cristianos, ¿no? La intención de Hamas es esa. Hamas al mismo tiempo tiene un brazo armado que son las brigadas Al-Qassam, que son las que hemos visto en todos los videos de estos últimos días, ¿no? Bueno, a partir de eso hay un elemento político en medio de todo esto para poder entender parte del fortalecimiento de Hamas, y lo siento por los comentarios del embajador palestino, que es la absoluta ineficacia del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina encabezado por Mahmoud Abbas. A lo largo de los últimos años, de los muchos, ya muchos años, la Autoridad Nacional Palestina ha sido incapaz de proveerle a la población una opción de futuro frente a la realidad a la que se enfrentan, de proporcionar un nivel de cohesión que les pudiera permitir encontrar en ellos algún tipo de afinidad, y eso ha permitido que haya sobre todo generaciones más jóvenes que no tienen tampoco mucha vinculación ni con los acuerdos de Camp David ni con los acuerdos de Oslo, imaginar que existe dentro de la radicalización, que también es un fenómeno que es global, pues, ¿no? Que en las opciones de la radicalización hay una vía posible para alcanzar los principios de autodeterminación a los que tiene derecho el Estado palestino. Sabemos que los principios no tiene nada que ver con la radicalización, pero la radicalización se ha transformado en una vía también alimentada por el crecimiento inmenso de la extrema derecha israelí, que es por lo menos en este momento el que llevó durante este año al poder nuevamente a Netanyahu. Entonces encontramos ahora dos alas radicales que alimentan sus discursos y que terminan en algún momento por enfrentarse en la retórica que estamos viendo ahora, que justifica un lado o el otro. Hay otro elemento de fortalecimiento de Hamas, que tampoco es nuevo. Desde hace
hace mucho tiempo. Jamás ha recibido, junto con el Hezbollah también, por ejemplo, ¿no? Ha recibido entrenamiento, financiamiento de Irán, ¿no? Entonces hay el elemento Irán aquí. Ahora, ¿dónde juega Irán? Todavía no está muy claro, pero juega. No hay manera de pensar que no juega. Sería una ingenuidad brutal que no tiene que ver. No hay una sola posibilidad de que no tenga que ver. Ahora, ¿hasta dónde va a tener que ver? Depende un poco de hacia dónde van avanzando las cosas. En ese escenario encontramos también que por el lado de Israel, que eso también es uno de los elementos, quizá uno de los elementos centrales para el Estado de Israel que permitió esto, es la absoluta falla de inteligencia y de seguridad que tuvieron. Claro. ¿De dónde proviene esa falla? Y eso es algo que tendrán que discutir internamente, supongo que lo más antes posible. Es, por un lado, sí hay un sistema que está totalmente descompuesto en un aquelarre político que no ha llegado a ningún acuerdo a lo largo del último año. Por otro lado, un exceso de atención por parte de Israel a los asentamientos irregulares de Cisjordania que les ha llevado a dejar la mayor parte de sus fuerzas en Cisjordania, en el otro territorio palestino que gobierna la Autoridad Nacional Palestina, dejando de lado, desestimando las posibilidades de Hamas dentro de Gaza, que queda claro que no se podían subestimar, porque al final se les va la planeación, se les va la ejecución, y yo no creo que ocurre la ejecución, se tardan en responder. Esos son todos los componentes que nos llevan al lugar en el que estamos, más allá del recuento histórico de si es 48, si es 67, si es 73, porque también hay un principio que tenemos que tomar para poder hablar de la condena. A partir de después de las comisiones de paz de 91 en Madrid, luego la firma de los acuerdos de Oslo en 93, como te decían, la Autoridad Nacional Palestina, la OLP, abandona la lucha terrorista como una vía para conseguir los objetivos de Palestina. Su compromiso es ese abandono, bajo también otro compromiso que puede permitir en ese momento, y yo ya no había posibilidad desde hace tiempo, creo que hablar de dos estados, como prácticamente todos los gobiernos dicen, es aparentar que interesa algo, porque esos dos estados en realidad también lo que pedían era que la Autoridad Nacional Palestina gobernara los dos espacios, tanto Gaza como Cisjordania, la cual desde hace tiempo no es, porque es Hamas el que tiene el control político real de facto de la franja de Gaza. Entonces decir que ahora la solución de dos estados es la única vía, ¿de qué dos estamos hablando? Los dos estados que se ponen en el proyecto de partición de la ONU de 48, las fronteras de 91-93. Al final creo que tenemos que entender que cuando hablamos del conflicto Palestina-Israel, tenemos obviamente que tomar la articulación del tiempo, pero tenemos también que ver cada uno de los distintos eventos, ya sea 2008, 2009, 2012, etcétera, dentro de sus propios límites. Y esos propios límites, en este caso, implican, por un lado, el crecimiento del radicalismo de las dos áreas, el fortalecimiento financiero y evidentemente táctico de Hamas, participación o no de Irán, o hasta qué nivel estaba participando Irán, y al mismo tiempo los distintos intentos de normalización de relaciones con Israel por parte de muchos de los países árabes. Ocurrió con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, y ahora uno de los elementos que hemos mencionado mucho como uno de los detonadores posibles de esta acción es el acuerdo de normalización de relaciones, o el proyecto de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que también hay que tomar en cuenta, por más de que haya voces que en este momento estén diciendo que todavía es viable, hay que reconocer que es difícilmente viable bajo el escenario. Sí, ahora parece que la solución no está cercana, al contrario, no está escalada, parece que aumenta el conflicto. A ver, hay que también entender una cosa frente a esto. Es una bola de nieve, los conflictos son siempre una bola de nieve, esa es su naturaleza. Ya, decías además la frase de siempre en este primer capítulo. Las bolas de nieve crecen a menos que alguien las detenga. Se puede entrar en la lógica de es que es una provocación, solo que si entramos a la lógica de es una provocación, todo es una provocación y no hay manera de tenerla hasta que alguien se detenga. ¿Quién va a ser el primer adulto en la mesa? Hay a partir de eso distintos intentos. Obviamente la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue un absoluto ridículo, la reunión de la puerta cerrada del domingo, no llegaron absolutamente nada. Entonces decir, como el presidente mexicano, que el Consejo de Seguridad está bien, ¿no? Y florecitas a todos, ¿no? Ahora, ha habido distintos esfuerzos, que se dio el acercamiento del presidente de Emiratos Árabes Unidos con Netanyahu o del rey Abdullah para tratar de hablar con Egipto, con Irak y ver cuáles. Todavía estamos en un punto de vamos a negociar. No, estamos en el punto de hay que tratar de encontrar cuáles son los puntos de negociación para que esto se detenga. Ahora, esto es difícil que se detenga si no hay también una conciencia de las consecuencias por parte de la respuesta israelí, cuando entonces se corta el agua, se corta la luz, se cortan los suministros. Además, y no se le permite a la población tener un refugio, porque decir, como se dijo en un principio, por ejemplo, por parte de Netanyahu, que pedía que se fueran los civiles de Gaza, no hay manera que se vayan los civiles, no hay corredores humanitarios habilitados, el espacio es tan pequeño que no hay manera de que estén divididos las zonas
zonas que tiene Hamás con sus objetivos o intereses militares con la parte de civiles. No existe posibilidad de esa división. Marwan, te agradezco muchísimo. Querido Alex, muchísimas gracias. Ileana Marwan, tanto en las páginas de Milenio como acá en Lo que hicimos mal los adultos. Pausa.